¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Recibimos, tal como fue anunciado, al senador Luis Lacalle Pou. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Un gusto. Y esta va a ser la última del 2015. Bueno, capaz que sí. Se desarrolló las elecciones en Venezuela. Ganó la oposición por un margen hasta, incluso dentro de lo que se anunciaba, pero hasta un poco más amplio de lo que se podía llegar a presumir. El oficialismo aceptó la derrota, no se registraron mayores incidentes. ¿No se apuró al pedir al gobierno que aplique la cláusula de la OEA? Con las cartas vistas, con los resultados En realidad, yo no pedí eso. Yo lo que hice una observación, y estoy seguro que está en los medios de prensa, del error que había cometido el presidente de la República cuando se le pregunta en un programa de una cadena internacional, CNN Chile. sí, que dice que hay dos motivos por los cuales aplicar esta cláusula, y no es cierto. En el Mercosur, en el protocolo de Ushuaia, habla de la posibilidad ante una ruptura democrática, y en UNASUR, que también Uruguay integra ese estrado, habla de la amenaza de una ruptura democrática y lo deja abierto a interpretaciones. El presidente de la República hablaba de dos instancias. A ver, eso es la primera puntualización. Igual creo que después de las elecciones en Venezuela no rige la democracia plena. Hay gente que sigue presa, hay gente que no se puede expresar. Vamos a acordarnos cuál era la antesala de esta elección. La gente escuchó y yo escuché a un presidente Maduro diciendo que el poder no sabía si lo entregaba. Si ese es el apronte en un país por parte ese es el anuncio del régimen, bueno, yo creo que hay que estar al tanto. Tener siempre presente la posibilidad de aplicar la cláusula democrática, yo creo que no hay que amputárselo, porque en Venezuela no rige la democracia plena. Sí existieron elecciones. Yo estoy convencido, esto no se puede probar, pero estoy convencido de que la presión internacional fue muy importante, muy importante. Observadores de todos los países yendo a Venezuela. Y después lo que empieza a florecer, esto más como analista que como político, es una división o una rispidez entre Maduro y Cabello. La gente que estaba... A la interna vamos a decir, el partido, PSV. Claro, el partido de gobierno. La gente que estaba allí, claramente una fue la actitud de Maduro y otra era una actitud mucho más dura, mucho más compleja de Cabello. Pero bueno, forman parte los dos del gobierno y reitero, o el presidente estaba o mal asesorado o se equivocó, pero claramente interpretó mal la posibilidad de aplicar la cláusula democrática, y eso es lo que yo dije, y hay que tenerlo como una herramienta arriba de la mesa porque, reitero, los elementos que pueden hacer una democracia plena no están todos presentes en Venezuela. Como percepción, cambiando de tema ya, perdón, antes de que haga una pregunta que en realidad tengo que ser honesto intelectualmente, y como se le dice a Pablo Mieres, se la tengo que hacer a usted también, porque la bancada del Partido Nacional fue la que tuvo mayor presencia en Venezuela. Tenemos 120 legisladores, y yo sacaba la cuenta, más o menos el 15% del Parlamento uruguayo estaba en Venezuela participando como observador. ¿No es demasiado? Yo creo que fue una buena actitud del Partido Nacional. Cabe aclarar que estos viajes no son viajes oficiales, que cada legislador que estuvo allí presente se pagó el viaje del bolsillo, y si la situación fuera la inversa, ¿no nos gustaría que en Uruguay se nos acompañe por parte de la comunidad internacional? Estoy seguro que sí. Y yo celebro, como puse en un tuit hace unos días, que estaba convencido de que la presencia internacional había ayudado a generar condiciones en las cuales se desarrolló la elección. Claro. Más allá de que el número, a mí, por ejemplo... Es que no es por número, Nicolás, yo no fui, y cada legislador actuó de acuerdo a su parecer, y obviamente el partido tuvo una disposición de tener una presencia importante en este proceso electoral. Hablando de cuestiones internacionales, ¿va a ir a la asunción de Macri? No creo, no, porque estoy en actividades acá en Montevideo y después en Florida. ¿No ha podido tener contacto tampoco con...? Hablé con gente de su entorno y estoy en contacto, ya tenía contacto anterior, como tenía con Scioli, y estamos muy expectantes a que se normalicen las relaciones de cooperación y un barrio que crezca. Y el barrio, cuando crece, a Uruguay
sí o sí lo beneficia. Le voy a confesar también que muchas veces cuando escucho hablar a Macri de política internacional o a su canciller, hay algunas cosas que tienen bastante coincidencia con el discurso que usted planteaba en la campaña electoral. Esto de sacar el tema político del medio de las relaciones institucionales entre países. Hay coincidencias en ese sentido. A ver, para mí es desde sentido común. Cada vez que los estados, que las naciones, a través de los gobiernos, se relacionaron por buena onda, por amigos, por coincidencia ideológica, por conveniencias económicas, que muchas veces exceden al pueblo y pasa al gobierno o gente cercana al gobierno que hace negocios con esos países, termina mal. Termina mal porque los gobiernos cambian. Y a ver, con Argentina es notorio que fuimos víctimas de una relación muy compleja, muy patológica con los K. Hay que ver cómo termina el periodo K. El periodo K termina con la balanza comercial Argentina-Uruguay casi 4-1 en favor de Argentina. Las declaraciones juradas anticipadas, los problemas de los turistas cuando venían a nuestro país con el tema de las tarjetas, el intercambio de información. Argentina que está a punto de abandonar el canal del Indio, que es el canal de acceso al Río de la Plata, y está en tratativas para abajo del Banco Inglés entrar por el canal Magdalena. Eso nos genera un perjuicio a nosotros. El acuerdo multilateral de cargas. Cada vez que una industria se iba a instalar de nuestra ribera teníamos una complicación. ¿Dónde están las afinidades ideológicas? ¿Dónde está la buena onda? ¿Eso qué generó? Generó conflictos. Con Venezuela, la relación que inició Tabaré Vázquez en su primer gobierno con Chávez, que sigue Mujica, que ahora viene Maduro. Complejidades. Pregunten cómo son la normalidad de los negocios de Uruguay con Venezuela. Aparte de que alguno hizo plata, desde mi punto de vista, en forma inconveniente, porque el Estado mismo le dice que esa persona o que esa empresa es el intermediario. Yo nunca había visto en un acuerdo entre gobiernos y seguramente eso sea fruto de una profunda investigación en algún estrado en nuestro país. ¿Existe esto de tener un mayor vínculo con la bancada opositora a Venezuela? Termino. Sí. Estamos tratando de que aquellos exportadores cobren casi que a nivel de súplica, cobren en lo que debería ser. Yo mando productos y me pagan. Bueno, hay un drama hasta para cobrar relaciones artificiales de buena o mala onda aquí entre los gobernantes que terminan perjudicando a los pueblos que se relacionan a través de esos gobiernos. ¿Están interesados o han establecido, hoy aparece en el diario del País alguna mención, para indagar en los negocios entre Uruguay y Venezuela, sobre todo ahora que cambió el viento en Venezuela, que la bancada opositora es mucho mayor a nivel de la Asamblea? ¿Están interesados en conocer, tener más detalles acerca de la vinculación de los negocios entre Uruguay y Venezuela? Para mí es importante conocer, y toda información que podamos lograr de alguna manera, por las vías formales, obviamente, me parece que son necesarias. Pero hay alguna sospecha, sobre todo por la intermediación que usted mencionaba, eventualmente el tema con ANCAP. A mí no me cabe la menor duda. A mí no me cabe la menor duda. Vamos a poner en otro periodo del país, con otros colores en el gobierno. Si los gobernantes designan a una empresa privada para ser de intermediario y que cobre un porcentaje, en Uruguay y en el resto del mundo eso es inconveniente, por lo menos. Está hablando de la empresa que además tiene el nombre Aire Fresco. Le podríamos cobrar un royalty por usar el nombre. No, pero está hablando de esa empresa. Creo que era Charly García que decía: más vale ser un ilustre desconocido que un tristemente célebre. ¿Se está hablando demasiado de tiempos electorales cuando faltan 4 años para las elecciones? ¿Y quién está hablando? No sé, está en el ambiente, hay propuestas para juntar la socialdemocracia. Larrañaga planteó el asunto de conjuntar a la oposición y buscar una instancia superadora. Me voy a hacer cargo de lo mío y voy a tratar de interpretar a mi compañero Jorge Larrañaga, sin haberle pedido permiso, pero estoy seguro que lo puedo hacer porque lo hemos conversado en estos días. Si hay coincidencias, ahora, en el Parlamento, por ejemplo, con el tema de la comisión investigadora, por ejemplo, en algunos temas educativos, ¿no será bueno
o no es importante que nos relacionemos y empujemos para el mismo lado juntando fuerzas? ¿No es bueno coordinar? Para mí no solo es bueno, sino que sería gran parte de lo que está esperando la ciudadanía. Che, pero ustedes no están de acuerdo en estas cosas. Y eso es lo que yo he hablado y estoy seguro que es lo que plantea Jorge Larrañaga. Obviamente, si hay una construcción de coordinaciones, quizá haya procesos electorales con plataformas parecidas. Lo que está claro es que hay partidos distintos, que hay partidos con sus perfiles, con sus sensibilidades, con sus agendas de gobierno, y el Uruguay tiene un mecanismo que para mí es muy importante, que es el mecanismo del balotaje. Ahora, falta mucho tiempo, va menos de un año este gobierno, y quizá eso sea lo más dramático que estamos viviendo, que va menos de un año, y es un gobierno que si uno ve el presupuesto que propone el Parlamento, si ve la actitud del presidente, algunos ministros, parece más un gobierno que se está terminando a un gobierno que arranca con bríos, con impulsos y con ganas. ¿Usted lo ve más como un gobierno que parece estar de salida que en la actitud que debería tener un arranque de administración? No me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. A ver, todos en campaña, hablamos, por ejemplo, del tema de la infraestructura. Shock de infraestructura. Casi una muletilla que todos los candidatos andábamos con ella. ¿A dónde quedó eso? En el presupuesto no está. Bueno, ya se adjudicaron algunas PPP. Y Uruguay está jugado a casi 1000 kilómetros que tiene que hacer, mejorar sustancialmente o emprolijar a las PPP. O sea, el Estado, en una de las debilidades más fuertes que tiene, porque pasamos por 10 años que se dejó de lado esta tarea, que por suerte hay una recarga sobre las rutas, porque el comercio aumentó muchísimo. Cuando tenía que venir el presupuesto y decir, aquí hay la obra pública, se lo saca de arriba y se lo pasa a los privados. Si aquí estuviera sentado el presidente de la República, el ministro de Transporte, no le podría asegurar ninguno de que en Uruguay se van a hacer rutas. 1000 kilómetros aproximadamente. Nadie podría asegurar que se van a hacer rutas. Porque la respuesta es sí, solo sí, le interesa a los privados. Y sí, solo sí, los privados consiguen financiación. Con lo cual, desde mi punto de vista, en uno de los temas más importantes que tiene el país por delante, hay como sacarse la mochila de la responsabilidad de arriba y pasarla a todos los privados. Volviendo al tema de Larrañaga, ¿le consultó a Larrañaga antes de realizar esta ronda con el resto de los partidos de la oposición? ¿A qué voy? ¿No debería haber sido más una iniciativa del Partido Nacional, institucionalmente, que una propuesta, no sé, de un senador nacionalista? Jorge es grande, ¿no? Jorge es grande y sabe lo que hace. Y me parece una buena iniciativa de tener diálogo con todo el mundo. A ver, con todo respeto, no es nada excepcional. Lo hacemos todo el tiempo. Tratamos de coordinar todo el tiempo. Quizá donde se está notando más es en el tema de ANCAP, de la Comisión Investigadora por ANCAP. Allí el senador Delgado, el senador Bordaberry, el senador Mieres, coordinan acciones cuando ven que vienen con el mismo libreto. Cuando está el mismo libreto, es lógico, creo que la confluencia de fuerzas lo hace más eficaz la tarea. ¿Y usted, mano a mano con Larrañaga, se reúne seguido o no? Sí. Eso no se publicita demasiado. No, pero ¿por qué? Tenemos una relación que después de la campaña electoral, lo personal acompañó lo político. Obviamente, antes de la campaña o después de las internas era mucho más una relación política de compañeros de partido, con afinidades, con distintas formas de actuar. Puedo decir con alegría, porque yo creo que la actividad política es una actividad donde necesariamente debe primar el afecto, primero por el país y por su gente, y después dentro de los partidos. Si estamos todos a los codazos, no hay partido que funcione. Y cada uno tenemos nuestro grupo, nuestro sector, nuestras aspiraciones, y creo que son lógicas, pero tenemos una relación de buena fe y buena relación personal.
Bien. Obviamente que no voy a andar publicitando, porque eso es mucho más para una revista de chisme que para la política. Sí, bueno, pero veo que en el tema de la política hay mucho también del lenguaje, de las señas, de entender. O sea, realmente, por eso me A ver, interesaba que la gente lo conociera. Te cuento uno a nivel de chisme. Me regaló un cuchillo, no me lo regaló porque se vende, ¿no? Le Sí. pagué, creo que fue 50 pesos. Un cuchillo que vino con una piedra a afilar para sacarme un poco la locura. Son caros esos cuchillos aparte. Sí, sí, un lindo cuchillo. Un lindo cuchillo. ¿Cómo encara Pero no digas nada, no comentes nada. ¿Cómo encara usted sí, el regalo también es un poco hablando de la seña, le regaló un cuchillo, ¿no? Bueno, pero como toda herramienta en la vida, y fíjate si será también, lo podés asimilar al poder, un cuchillo sirve para cortar, para comer o también para matar, depende cómo se use. ¿Y usted cómo encara políticamente el año 2016? Me contaba gente de su entorno que ya tiene bastante planificado qué es lo que va a hacer, políticamente a dónde quiere dirigirse. Sí, nosotros tratamos de ser muy metódicos y muy organizados, porque es la forma de comunicar. Yo en campaña electoral decía que para mí los liderazgos nuevos o quien le toca estar en la punta de una organización no tiene que separarse mucho del todo. Y algunos, los más veteranos, me criticaban porque yo decía quiero estar medio paso adelante, para no alejarme de los compañeros y de la organización. Y por eso cuanto más temprano uno logre decir qué vamos a hacer y conversar qué vamos a hacer, hace más carne en la gente, lo explicás más. Entonces se lidera por convicción y no por imposición. Si tuvimos tiempo para hacer terapia, para hablar, para conversar, la gente lo toma como suyo y aparte es mucho más comprometida en la causa. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuanto antes uno pueda planificar las actividades, mejor. Yo tengo en mi despacho del anexo un calendario que termina en mayo del 2020, de mes a mes, día a día. Y de vez en cuando vamos con Nicolás Martínez a tomar mate enfrente a ese calendario con un lápiz y una goma a planificar las actividades, que para el año que viene, hasta el 2 de octubre, ya está la agenda armada, que tiene obviamente 2 o 3 aristas: la del trabajo en el Parlamento, la de la... Esto nos surge más en el ser que en el intelecto. La vocación de gobierno como que todo el tiempo nos obliga a proponer. Y vamos rumbo a un año de propuesta constante. Esa incansable actitud de propuesta que tiene el Partido Nacional la vamos a seguir haciendo porque nos parece que es la generosidad que tenemos que tener para con el país. Al mismo tiempo, el contacto diario, el ida y vuelta, esto que hicimos este último mes y medio, de reuniones que tenían parte de nuestra visión del país, del gobierno y de nuestras propuestas, y mucho de escuchar. Nos volvimos escuchando mucho, que después se transformó en propuesta. Y después, y no menor, algunos sectores de la sociedad que a veces están más alejados de lo que pasa en la vida política nacional y la sienten muy ajena, vamos a tener un rol quizá más propio a formar ciudadanía de que formar convicción política. ¿Qué sectores? Y básicamente los más jóvenes. Yo creo que tenemos una tarea enorme. Pero estoy hablando de jóvenes, adolescentes, que ahí tenemos que hacer un trabajo grande de darles herramientas de juicio para que después se pueda criticar, para que después alguno se comprometa y después para que alguno diga, no, yo esto no me interesa y no lo quiero. Noto en el ambiente que empieza a haber un grado de frustración después de 10 años de bonanza económica, que algunas cosas que la gente hubiera esperado alcanzar después de estos 10 años no se alcanzó. Básicamente temas de seguridad, de educación, de trabajo estable. Si uno mira los registros de desempleo en estos tiempos, el Uruguay calcula haber perdido en este año 60.000 puestos de trabajo. Son 60.000 uruguayos menos que no van a levantar la copa porque no tienen laburo. Y muchos de los cuales están en edad que no van a conseguir trabajo. Porque todos sabemos que alguien con 45, 50 años, lamentablemente es joven para jubilarse, pero es viejo para conseguir un trabajo. Y vamos rumbo al año que viene con la misma expectativa. Bueno, eso la gente ve que después de 10 años de bonanza, que el Uruguay lo pudo haber construido, no lo está construyendo. ¿Y por qué digo esto? Hay una canción que a mí me gusta mucho,
que yo se la escuché por razones etarias a Níquel, a Jorge Nasser, después se la escuché a Citarrosa y me entero que es de Dino, Milonga de pelo largo, que por allí dice, frazada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja. Y como todo yo lo paso por un tamiz político, yo creo que ese es un hombre que tiene necesidades, que tiene sueños frustrados y que se quejó, pero se entregó, porque el sistema no le respondió. Y hay mucho de eso ahora en Uruguay. Y por lo menos yo creo que es un deber de los políticos que la gente se siga quejando, que no baje los brazos, que se rebele. Y esto nos da manija, que se rebele civilizadamente, de acuerdo a la Constitución, a la ley, pero que se rebele. Y nosotros le tenemos que dar herramientas a la gente para que se rebele ciudadanamente. Doctor Luis Lacalle Pou, le agradecemos su presencia aquí esta mañana y seguramente volveremos a conversar. Un gusto como siempre. La pausa y seguimos con muchas más noticias.